En los vastos dominios de la mitología nórdica, donde los reinos divinos se entrelazan y las hazañas de dioses y seres colosales dan forma al tejido del cosmos, emerge la figura preeminente de Odín. Señor supremo de Asgard, padre de dioses y arquitecto de la creación, la historia de Odín se desenvuelve en las hechuras del destino y las gestas heroicas. A medida que nos sumergimos en las profundidades de su relato, exploramos la travesía de un Dios todopoderoso que, con un ojo en el pasado y otro en el porvenir, forja un legado que resuena en los ecos de la eternidad. Este es el relato de Odín, el padre de todos, cuyo nombre reverbera en los salones celestiales y cuyas acciones esculpen las sendas de los dioses y los mortales por igual. La leyenda de Odín, el dios supremo de la mitología nórdica, encuentra su origen en las raíces mismas del cosmos. Según la antigua cosmogonía nórdica, antes de la creación de los reinos y seres divinos, existía el vacío primordial conocido como Ginnungagap. En este abismo sin forma, donde convergían los extremos opuestos, surgieron las primeras entidades primordiales: Ymir, el gigante de hielo, y Audumbla. De la unión de Ymir y Audumbla nació Buri, el primer ser divino de la mitología nórdica. Buri, a su vez, engendró a Bor, quien se unió a Bestla, una giganta de hielo, dando así origen a una nueva generación de dioses. Entre sus descendientes estaba Odín, el dios supremo destinado a gobernar Asgard. Odín, nacido de la mezcla de divinidad y gigantismo, emergió como un ser de singular poder y sabiduría. Su conexión con el cosmos se profundizó cuando, en su búsqueda de conocimiento, sacrificó uno de sus ojos a Mimir, el guardián del pozo de la sabiduría. Este sacrificio otorgó a Odín una percepción única de los misterios del universo. La historia de Odín se entrelaza con la forja de los 9 reinos, las guerras cósmicas y su búsqueda constante de sabiduría y poder. Su nacimiento, enraizado en la esencia misma de la creación, lo destinó a convertirse en el líder de los dioses nórdicos, el padre de todos, cuya influencia se extiende desde los salones de Asgard hasta los rincones más lejanos de los 9 mundos. La ascensión de Odín al pináculo del poder en la mitología nórdica estuvo marcada por un sacrificio trascendental, un acto de renuncia y valentía que forjó su destino como el dios supremo de Asgard. Este sacrificio singular tuvo lugar en su búsqueda insaciable de conocimiento y sabiduría, una travesía que lo llevó a enfrentarse a los misterios cósmicos y a las fuerzas primordiales que tejían el tapiz del universo. La fuente de esta revelación y poder inigualable se encontraba en el pozo de Mimir, un manantial custodiado por el sabio gigante Mimir. Este pozo estaba impregnado con las aguas de la sabiduría universal, y sumergirse en ellas otorgaba el conocimiento de los secretos del cosmos. Ansiando esta insondable sabiduría, Odín emprendió el viaje hacia el pozo de Mimir. La entrada al pozo estaba custodiada por Mimir, quien exigía un precio para permitir el acceso a sus aguas sagradas. Odín, consciente de la trascendencia de su misión, no dudó en ofrecer un sacrificio de gran envergadura. Arrancó uno de sus propios ojos y lo entregó a Mimir como ofrenda. Este acto simbólico, un intercambio de visión física por conocimiento divino, selló el pacto entre Odín y las aguas de Mimir. Con el poder de la sabiduría cósmica fluyendo a través de él, Odín emergió del pozo transformado. Aunque había perdido la visión de uno de sus ojos, había ganado una percepción única de los secretos del universo. Este sacrificio, a la vez simbólico y tangible, consolidó a Odín como el dios sabio y todopoderoso, cuyo conocimiento se volvió una guía para los dioses de Asgard, y cuya visión abarcaba tanto el pasado como el futuro. Así, el sacrificio de su ojo se convirtió en un testamento sobre los reinos, forjando su leyenda como el padre de todos y el gobernante supremo de Asgard. Estas son algunas de las balatas que Odín, el dios supremo de Asgard y los gigantes nórdicos, se erigió como un capítulo épico en la mitología nórdica, un enfrentamiento colosal que resonaría a lo largo de los 9 reinos. Estas confrontaciones surgieron de la ancestral rivalidad entre los dioses y los gigantes, seres cuyos destinos se entrelazaban en el tapiz del cosmos.
La batalla más célebre se libró en la llanura de Vigrid, un campo de batalla cósmico destinado a ser testigo de Ragnarok, el apocalipsis nórdico. En este escenario dantesco, Odín lideró a los dioses de Asgard contra los gigantes, en un enfrentamiento que decidiría el destino mismo de los reinos. Las huestes de gigantes avanzaron desde Jotunheim, el reino de los gigantes, con fuerza arrolladora. Los cielos temblaron con la furia de los elementos mientras los dioses y gigantes chocaban en una danza de destrucción. Odín, empuñando la imponente lanza Gungnir y envuelto en su armadura divina, se destacaba en la vanguardia de la batalla, liderando con valentía a las fuerzas de Asgard. La contienda fue titánica. Rayos lanzados por Thor se mezclaban con la furia de los gigantes, y las hachas arrojadizas de los guerreros divinos danzaban en el aire como relámpagos. En el epicentro de la lucha, Odín desplegaba su magia y sabiduría, enfrentándose a los gigantes con estrategias divinas y conjuros que desafiaban la realidad misma. La batalla alcanzó su clímax cuando el temible lobo Fenrir, liberado de sus cadenas, se precipitó hacia Odín con fauces abiertas. A pesar de su destino predestinado, Odín no titubeó y se enfrentó al lobo con coraje indomable. En este momento crítico, ambos combatientes, dios y bestia, cayeron en un abrazo mortal, cumpliendo así el destino marcado por las profecías de Ragnarok. La llanura de Vigrid quedó sumida en el caos y la destrucción, y el telón de la batalla se cerró con la oscuridad de la noche eterna. Aunque los dioses de Asgard y los gigantes encontraron la perdición en Ragnarok, la leyenda de Odín perduró, inscrita en las estrellas y susurrada en las brumas del tiempo como un recordatorio de la trascendencia de la lucha entre dioses y gigantes. Fenrir, el lobo gigante, había sido encadenado durante mucho tiempo por los dioses debido a su creciente amenaza. Sin embargo, llegó el día del apocalipsis y las cadenas que lo retenían finalmente se rompieron. Fenrir emergió como una fuerza colosal, con mandíbulas que podrían devorar a dioses y mundos enteros. En la llanura de Vigrid, Odín, consciente de la profecía que lo condenaba a enfrentar al lobo, avanzó para encontrarse con su destino. Con Gungnir en mano y la resolución inquebrantable que caracterizaba al padre de todos, Odín se preparó para el último enfrentamiento. La batalla fue una danza de destreza divina y furia desatada. Odín, con su lanza mágica y su habilidad táctica, esquivaba los feroces ataques de Fenrir. El lobo, sin embargo, no era un adversario común. Su astucia y fuerza descomunal desafiaban incluso al Dios Supremo. Las huestes de dioses y gigantes observaban en silencio, conscientes de que el destino del cosmos pendía de un hilo. En un momento crítico, Fenrir, con mandíbulas abiertas de par en par, se lanzó hacia Odín. La lanza Gungnir se interpuso entre las fauces del lobo y el corazón del dios. El choque fue colosal, y la lanza se astiló bajo la presión de los formidables colmillos de Fenrir. Aunque Odín resistió con valentía, el lobo prevaleció en su furia imparable. Finalmente, Fenrir cerró sus fauces alrededor de Odín, consumiéndolo en una escena que resonó con la magnitud de la profecía de Ragnarok. La batalla entre el dios supremo y el lobo cósmico concluyó con la caída de Odín, cumpliendo así la predicción que había sido tejida en las hebras del destino. Aunque la llanura de Vigrid quedó envuelta en la oscuridad de la derrota, la leyenda de Odín perduró, trascendiendo incluso la muerte, y su sacrificio se convirtió en un episodio inmortal en la rica narrativa de la mitología nórdica. Odín, el dios supremo de Asgard, fue el padre de varios hijos, cada uno desempeñando un papel único en la mitología y la cosmogonía nórdicas. Entre sus hijos más conocidos se encuentran Thor. Quizás el hijo más famoso de Odín, Thor es el dios del trueno, la tormenta y el rayo. Dotado de fuerza colosal y armado con el martillo Mjolnir, Thor es un guerrero valiente y una figura protectora para los dioses y los humanos por igual. Se espera que Thor suceda a Odín en el trono de Asgard después de Ragnarok. Baldur. Considerado uno de los dioses más bellos y sabios, Baldur es el hijo predilecto de Odín. Su muerte trágica es una parte crucial de la historia nórdica y contribuye al desencadenamiento de Ragnarok. Aunque Baldur no hereda directamente el trono,
Su destino está entrelazado con los eventos cataclísmicos que conducen al fin del mundo. Vidar. Este dios, hijo de Odín y la giganta Gridr, es conocido por su fuerza y valentía. Vidar juega un papel destacado en la batalla de Ragnarok, donde está destinado a vengar la muerte de su padre al matar al lobo Fenrir. Vali, fruto de una maquinación divina para vengar la muerte de Baldur. Vali es un dios guerrero que crece rápidamente y desempeña un papel específico en los eventos que conducen a Ragnarok. Hodr, el hermano ciego de Baldur. Hodr es manipulado por Loki para matar accidentalmente a su hermano con una flecha. Su destino está entrelazado con la tragedia y el conflicto que lleva a la destrucción de los dioses en Ragnarok. Aunque Thor es a menudo considerado como el heredero natural del trono de Odín, la mitología nórdica señala que el destino de Asgard, después de Ragnarok, está lleno de ciclos eternos de renovación. La sucesión de los dioses no sigue un patrón directo de padres a hijos en términos de gobierno, ya que el ciclo de la mitología nórdica implica una constante renovación y transformación del cosmos. La historia de Odín se despliega como un epítome de la sabiduría, el sacrificio y la lucha incesante por el equilibrio cósmico. Desde la creación de los reinos hasta la batalla épica de Ragnarok, Odín personifica la figura del Dios Supremo, cuyo destino se entreteje con los hilos del cosmos. Aunque su muerte en Ragnarok simboliza el fin de una era, su legado perdura y su influencia se extiende más allá de los límites del tiempo y la memoria. En las noches más oscuras del invierno, cuando el viento aúlla entre los árboles y las sombras se alargan, se cuenta una historia que hiela la sangre. Se dice que en el campo de batalla de Ragnarok, donde los ecos de la batalla resuenan eternamente, las almas de los caídos aún susurran sus lamentos al viento. Los valientes guerreros que una vez lucharon junto a Odín, ahora condenados a una existencia sombría, se alzan como espectros entre la bruma. Se dice que el eco de las lanzas chocando y el estrépito de la lucha persisten, como si la batalla nunca hubiera concluido realmente. Los más valerosos afirman haber visto la figura espectral de Odín, con su única cuenca ocular aún brillante, con la intensidad del relámpago. Cuentan que se pasea por el campo de batalla, buscando algo perdido en las brumas del tiempo, mientras el lamento de los caídos se mezcla con el susurro del viento. Dicen que en las noches más oscuras, cuando la realidad y la mitología se entrelazan, los aullidos de los lobos anuncian la presencia de Fenrir, el lobo cósmico. Su sombra gigantesca se cierne sobre el campo de batalla y aquellos que osan aventurarse cerca pueden sentir el aliento de la bestia en la nuca. Es en esos momentos, cuando la línea entre los reinos se desvanece, que se escuchan los susurros de Odín, un eco melancólico que trasciende la eternidad. Se dice que aquellos que permanecen demasiado tiempo en el campo de batalla pueden ser arrastrados a la lucha interminable, con los gritos y el choque de las armas resonando en sus oídos hasta la locura. Así, en las noches más temibles, el campo de batalla de Ragnarok cobra vida y el miedo se entrelaza con la leyenda, recordando a aquellos valientes que enfrentaron su destino en la batalla épica y cuyo espíritu perdura en los susurros de la eternidad. Con coraje en cada palabra y un susurro de temor que aviva la llama de la valentía, agradezco ser parte de esta comunidad intrépida. Que nuestras historias se conviertan en faros en la noche, guiando a aquellos audaces en la búsqueda de emociones que desafían la oscuridad. Compartamos estas crónicas de valentía y temor con quienes ansían el misterio en cada rincón de la imaginación. Muchas gracias y hasta pronto.